Hola jóvenes, vamos a empezar con una pequeña actividad para esta primera semana de cursos, donde habrá varias cosas que ustedes deberán de consultar, de buscar, de investigar para poder llevar a buen fin esta primera actividad. Espero que se vayan sintiendo cómodos con este formato. El formato me refiero a que les esté grabando las diapositivas, explicándoles el contenido, o si se les está haciendo más difícil, o es más pesado, es más ligero, es más cómodo, incómodo, según ustedes me vayan diciendo, yo podré ir haciendo ajustes según lo que se requiera. No crean que ya son decisiones finales ni nada. Y les repito, como les había dicho en el video anterior, si quieren que se hagan sesiones en vivo por Google Meet, pues lo hacemos también, no hay ningún problema. Pero pues considero que esta forma es un poco menos costosa para ustedes, más cómoda porque pueden tomar apuntes y pueden volver a escuchar la grabación si algo se les fue o no entendieron bien, qué sé yo. Entonces, bueno, vamos a entrar con esta actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar habilidades de búsqueda y también de escritura. ¿Por qué es importante esto? Primero, ustedes como investigadores en criminología deben de estar refrescando de manera constante todas sus habilidades de investigación, empezando por la búsqueda de datos. La búsqueda de datos es relevante en ciertos aspectos. Ustedes ya me van a responder algunas preguntas al final. Lo van a hacer todo en una hoja de Word que pueden pasar a PDF como ustedes quieran. Eso no es tan importante. Pero sí que ustedes estén muy conscientes de que estas habilidades de búsqueda de datos, búsqueda de información, son sumamente importantes para los investigadores. Sean estadísticas, sean en algunos casos, sí, notas de periódico, como es el caso, por ejemplo, de la delincuencia organizada. Como no hay datos especializados sobre delincuencia organizada, a veces tenemos que estar consulte y consulte los periódicos. Algunos que son un poco más confiables, otros que son no tanto, pero por ejemplo usar sitios como el blog del narco no es tan bueno, no es tan respetado académicamente hablando. Entonces, hay lugares en los que ustedes deben estar habituados de entrar a buscar información estadística, información en cifras respecto de ciertos temas de investigación. Y luego la escritura. ¿Por qué la escritura? O sea, ¿por qué los molestamos tantísimo con la escritura? Pues porque es una forma de comunicación también muy pertinente, sobre todo en estas temporadas, para que ustedes se den a entender de lo que están buscando, de lo que están exponiendo. Además de eso, ya más adelante, cuando ustedes ya estén bien formaditos como investigadores, pues las habilidades de escritura son básicas para que logren publicar en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, y si está mal redactado, simplemente ni se los aceptan, ¿sí? Entonces hay que ir puliendo las habilidades de escritura, sentarnos a pensar bien qué es lo que queremos escribir, tener mucho cuidado con la ordenación de nuestras ideas, el hilo lógico que debe de seguir un argumento, para que ustedes se vayan desarrollando en esa parte. Muy importante. Hagan de cuenta que para muchos científicos, tal vez no siempre en ciencias sociales, pero sí en ciencias naturales es algo muy marcado. He escuchado muchos comentarios que dicen, la tesis no importa. O sea, la tesis nada más la lee el director y el estudiante. Lo que importan son los artículos, las publicaciones que puedan ustedes tener. Esas son las buenas, esas son las válidas. Pero todos esos artículos, todas esas publicaciones que nosotros tenemos en revistas científicas provienen de investigaciones, muchas de tesis, muchas que no son ya de tesis, pero sí vienen de un documento así más grande, ¿no? Los artículos científicos, por ejemplo, tienen una extensión como de, no sé, de 20 a 30 cuartillas, 20 a 30 páginas, por así decirlo,
y las tesis son gigantescas, ¿no? Entonces, a partir de esas investigaciones que hacemos, es donde se extraen los artículos científicos que son los que realmente valen, ¿sí? Pero si ustedes no saben escribir, pues nadie les va a querer publicar, que van a decir, bueno, estos, ¿de dónde salieron? Que no saben expresarse por escrito. Así que debemos tener mucho cuidado en reforzar, en ir desarrollando nuestras habilidades de escritura. Son muy importantes, porque así como un maestro que lee un trabajo de ustedes puede decir, ah, sí, sí le entendí, otro les puede poner una calificación baja o regañarlos, qué sé yo, porque no se entiende lo que están diciendo. Entonces, abusados con eso. Bueno, ¿de qué se va a tratar esta actividad? ¿Se acuerdan que hemos estado, bueno, estuvimos interrumpidos, pero respecto de las noticias, tuvimos algunas dinámicas, algunos días que le pudimos dedicar a las noticias? ¿Por qué es relevante la noticia? Porque es necesario que ustedes conozcan en qué realidad se están moviendo, qué hay afuera de sus casas, qué es lo que está pasando a su alrededor, que está formando esa realidad que ustedes van a acercarse a investigar. Así que tienen que ponerse a buscar cuáles han sido las noticias más relevantes para Querétaro en los últimos 3 meses. No nada más del carambas coronavirus de otras cosas, ¿sí? ¿Qué ha pasado a nivel delincuencial? ¿Qué ha pasado en cuestiones de violencia? ¿Qué ha pasado en términos de organizaciones sociales? O sea, ¿qué ha sucedido en Querétaro? Que esta cosa del coronavirus nos ha como nublado un poco la visión de qué es lo que ha sucedido. Entonces, se van a poner a buscar de los últimos 3 meses, todos, ¿eh? Todos, no por equipos, no, todos trabajo individual. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo más relevante que a ustedes les parezca más relevante. O sea, obviamente, que, no sé, a lo mejor a uno le parece más relevante una cosa y a otro no. Entonces espero trabajos distintos, no se vale el copiar y pegar del compañero, así que se van a poner a buscar eso. ¿Qué información relevante ha habido en estos últimos 3 meses en Querétaro? Lo mismo, pero a nivel nacional. Ha habido muchísimo escándalo por 4.500 cosas diferentes a nivel político, a nivel social, a nivel de género, a nivel de todo. O sea, ha habido muchísimos temas que se han visto también un poco empañados por esta pandemia, así que también se van a poner a investigar qué noticias han sido más relevantes, qué es lo más relevante que ha pasado en los últimos 3 meses en el país. Y no espero un reporte así gigante, o sea, van a ver que la actividad, el producto que ustedes tienen que hacer es muy pequeño. Entonces, pero sí necesito que tanto a nivel local como a nivel nacional ustedes se empapen, o sea, no pueden salir a la calle, pero necesito que se empapen de realidad, qué es lo que está pasando allá afuera, ¿sí? Entonces, de eso va esta pequeña búsqueda. Y lo mismito van a hacer, pero ahora a nivel internacional. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Mongolia, en donde se les pegue la gana? Que ustedes consideren que es relevante, sobre todo en Estados Unidos ha habido mucho chisme, sobre todo por la competencia electoral, ha habido mucho chisme ahí. Salió el relajo de Anonymous, no sé si lo vieron, y empezaron que no, le voy a sacar trapitos al sol, a fulano, a sutano, y no sé qué, y se armó un escándalo, y luego también se pasó a México, wow, o sea, un relajo. El problema racial que hubo en Estados Unidos y que se vino a pegarle a México también, es algo que se está discute y discute y discute en términos de clasismo, de racismo y así, ¿no? Aunque aquí no mataron a este pobre hombre, que es lo que pasó en Estados Unidos, pues aquí también ha habido incidentes bastante terribles de intolerancia, ¿no? Entonces, también hay que empaparnos un poco de eso, de esas discusiones que ha habido, de esos incidentes que ha habido a nivel internacional y que de alguna manera ustedes pueden considerarlo importante, le han pegado a México. ¿Cómo es que aquí la gente se ha puesto a discutir? Obviamente en redes sociales, porque pues, no pueden juntarse en una plaza a pelearse, pero sí lo hacen muy bien en redes sociales, se pelea la gente
ahí de manera constante. Entonces, van a ser noticias de estos tres niveles. ¿Qué les ha parecido más relevante en Querétaro? ¿Qué les ha parecido más relevante a nivel nacional? ¿Y qué les ha parecido más relevante en el mundo? Todo eso lo van a juntar así como información, escríbanlo a mano en su cuaderno, esto me parece importante, esto me parece importante y así. Entonces, ya que lo tengan así todo así como muy localizado, vamos a pasar a las noticias falsas. Esto es muy importante porque en uno de los temas, creo que la segunda unidad de este curso, se trata de ciencia y pseudociencia. Y esto está muy relacionado con las noticias falsas que nos han dicho los medios de comunicación, patito, y que luego los medios grandes se han tragado, y también comunicadores acá según esto muy experimentados, se han tragado noticias falsas, y eso también le ha pegado a la opinión pública, ¿no? Entonces también esto van a investigar todo esto de las fake news famosas, se van a echar un clavado en estos últimos 3 meses, no lo dice la diapositiva, pero es también en los últimos 3 meses las noticias falsas más escandalosas y más así locas que ustedes se encuentren, así como de wow, pero ¿quién se pudo tragar semejante cuento? Eso también lo van a investigar y lo van a escribir en su libreta, ¿no? ¿Cuáles han sido, no sé, un par de noticias falsas, tres si quieren, que para ustedes han sido así como escandalosamente aceptadas por la opinión pública y luego ya se desenmascaró el asunto y bueno, vinieron las justificaciones de no, pues es que yo lo creí porque no sé qué, yo lo creí porque bla, bla. Entonces, bueno, eso también lo van a apuntar ahí en su libreta de todo lo que ha pasado en cuanto a noticias falsas. Y luego nos vamos a meter a la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública para ver cómo andamos en incidencia delictiva. Hay también, sí, creo que no están juntas las cifras, pero también hay una parte del sitio web donde hay también temas de violencia de género, porque muchos de ustedes están súper contentos y felices con el tema de violencia de género. Son muchísimos ustedes como estudiantes que quieren el mismo tema. Necesitamos ver qué problemas diferentes podemos sacar de ahí para que no estén investigando lo mismo. Pues es muy aburrido hacer eso. Bueno, ni siquiera es válido, pero además de aburrido no es válido. Entonces, en esta liga que les estoy poniendo aquí de gobierno, se van a meter a la página, al blog del Sistema Nacional de Seguridad Pública y van a ver cómo andamos en incidencia delictiva. ¿Cuáles son los delitos que se han disparado? ¿Cuáles han cambiado? ¿Cuáles han modificado su comportamiento? Ha habido iguales robos, ha habido, no sé, la tasa de homicidio, que es la que más, que es la que más sacan a colación, la maldita tasa de homicidio. ¿Cómo se ha comportado esa tasa? ¿Cómo andamos de violencia y cómo andamos de delincuencia en el país? Las cifras, hasta donde consulté, están actualizadas al mes de mayo. Tal vez, no, tal vez esto ya cuando lo escuchen ya debe de tener mayores actualizaciones, pero sí es muy importante que ustedes observen, ¿sí? Es una parte fundamental de la investigación, es observar los datos. A veces tenemos un comportamiento errático en cierto delito. Es muy curioso y me tocó ver con algunos compañeros de ustedes de otras generaciones que, por ejemplo, el robo a casa de habitación estaba así como en cifras más o menos estables y de repente se disparaba cuando iba a haber elecciones locales. Una de dos, o estaban subregistrando durante el sexenio o trienio del correspondiente presidente municipal o gobernador, o estaban subregistrando y ya cuando salen los distintos poderes, sueltan la papa caliente y se dispara la tasa de incidencia de robo a casa habitación o algo más está pasando. Entonces es muy curioso ver cómo, según la temporada electoral, ese fenómeno de robo a casa habitación se disparaba y luego se calmaba y luego seguía la siguiente elección y se volvía a disparar. O sea, era así como una constante muy extraña, ¿sí? ¿Cómo andamos en homicidio en Querétaro?
Ha habido algunos movimientos por ahí de la cifra. Si ustedes luego ya se meten, van a encontrarse con el Estado de México, que es así como, híjole, es un tema súper difícil porque ahí todos los delitos existentes ocurren ahí al mismo tiempo. Entonces, en las estadísticas el Estado de México siempre va a la cabeza. Pero luego parece que Guanajuato ya anda ahí como haciéndole la competencia. Un estado vecino a Querétaro tiene problemas gravísimos en homicidio, ¿sí? Y creo que en otros delitos por ahí también. Entonces, son datos que ustedes van a estar viendo. No necesariamente porque ustedes vayan a utilizarlos todos, sino que es muy, muy importante que aprendamos a observar las cifras. Si bien puede haber cuestiones de "Ay, es que no les creo, es que son cifras inexactas, es que quién sabe qué", sí, yo no lo dudo. Puede haber un registro eh, defectuoso por parte de las autoridades, pueden estar reportando un homicidio como culposo cuando en realidad fue doloso, qué sé yo, hay mil cosas, pero es lo mejor que tenemos para poder consultar. Es decir, no me puedo fiar de las notas del periódico, porque a veces la ética está un poco perdida en las notas de los diarios, pero lo que yo puedo encontrar en el sistema de seguridad pública o en INEGI, que también llevan ahí una cuenta, es lo más confiable que tenemos a la mano, ¿sí? Entonces, por eso se utilizan. Así que se van a echar un clavado ahí a la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública y van a ver todos los datos que tienen ahí. Es un mar de datos lo que pueden encontrar. Hay un histórico también, una recopilación desde 2012 hasta la fecha de cómo se ha comportado ciertos tipos de delito. Entonces, una base de datos gigantesca que no sé si ustedes puedan descargar. Si pueden, pues háganlo y métanse a ver cómo se han comportado las cifras de 8 años a la fecha, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejercicio que ustedes van a hacer para aprender a familiarizarse, a estar en contacto con los datos, ¿sí? Con las cifras estadísticas de la delincuencia y la violencia en nuestro país. Entonces pueden navegar libremente, si encuentran datos de género que a ustedes les interese, pues ahí van a estar, entonces métanse ahí a ver qué encuentran, ¿sí? Esto es por esta parte de la actividad. Y entonces, ahora sí, se trata de escribir. En una sola cuartilla, ya saben, a 1.5 de espacio, justificado, letra, Times New Roman de 12 puntos, ¿sí? No me lo pongan tampoco todo pegado. Y bueno, si se llevan más de una cuartilla no importa, pero tampoco quiero un ensayo de 20 páginas de esto, ¿sí? O sea, algo muy breve, una cuartilla, dos, no sé, máximo. Bien, bien escrito. Uh-huh. Ahorita vamos a pasar a lo de la escritura. Ahí van a reflexionar sobre todo lo que leyeron de las noticias. O sea, ¿qué ha pasado en este país? ¿Qué ha pasado en este rancho que se llama Querétaro? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cómo nos pegan temas internacionales aquí en lo nacional y también en lo local? ¿Qué cosas ha habido? ¿Sí? Las noticias falsas también van a hacer una reflexión sobre eso. Y después, en esa misma cuartilla o dos, van a responder estas preguntas. ¿Qué les están diciendo esas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Qué ha pasado? ¿Ha levantado la incidencia delictiva? ¿Se ha mantenido estable? Porque creo que por ahí en una conferencia de prensa del presidente, algo así, habló de las cifras de violencia doméstica contra las mujeres, dijo que pues, todo estaba súper bien. ¿Qué dicen las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que llevaron al presidente a decir algo así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué está pasando en términos de asalto, de robo, de homicidio, de ese tipo también de otro tipo de violencias? ¿Cómo están? Entonces, ¿qué les están diciendo a ustedes esas cifras? Aprendan, obsérvenlas, cómo suben, cómo bajan, cómo se mantienen estables y así, ¿sí? Entonces, ¿qué les dicen? Si hay algo que les sirva a ustedes para su tema de investigación, súper bien. Vayan guardando las bases de datos o saquen captura de pantalla o no sé cómo.
porque luego, ese es un tip que les doy, luego se nos olvida dónde vimos tal cifra, dónde vimos tal tabla, dónde estaba, quién sabe qué. Y cometimos el error de no apuntarlo o no sacar captura de pantalla o no descargar la tabla. Así que si algo les sirve para sus temas de investigación, que tenga así como relación con sus temas de investigación, descárguenlo, cópienlo, saquen captura de pantalla, no sé, a ver cómo le hacen. Pero háganlo, porque se los prometo que luego se les va a olvidar dónde lo vieron. Entonces ahí sí ya lo van a tener bien, bien ubicado. Entonces si hay algo que les sirva, súper bien. Si no, pueden libremente irse a INEGI a ver si encuentran algo interesante y vamos avanzando poco a poco en esto. También me van a decir si ustedes consideran importante consultar estas estadísticas u otros datos que para el lenguaje coloquial que vamos a ir desarrollando en este curso se llaman datos duros y otros les llaman datos estilizados. Todas esas cifras de cómo está, por ejemplo, el robo a mano armada. No, pues en Querétaro de tal año a tal año hubo tantos y de tal año a tal año hubo tantos y así puros datos, así puras cifras se llaman datos duros o datos estilizados, estilizados. Entonces ustedes me van a decir en esa cuartilla, después de lo que reflexionen sobre las noticias y sobre las fake news y esto y lo otro, si hay algo que encontraron que les haya servido para su investigación, me lo van a mencionar ahí. Y si creen importante el uso de las cifras y por qué lo creen importante. ¿Qué les dice a ustedes como investigadores el uso de esas cifras? Ustedes cuando, cuando les encargué los temas para investigar en el trabajo final de epistemología, muchos hicieron investigación de artículos científicos. Bueno, todos hicieron investigación sobre artículos científicos. Y si ustedes revisaron, claro que sí, porque todos ustedes se portan muy bien y leen con mucha atención, se fijaron cómo es que una muy buena parte de los investigadores que escribieron esos artículos utilizaban cifras al principio. Siempre al principio es, y tal, datos y están así, y las cifras son estas y lo otro. Y a lo mejor después ya se iban a hablar de las subjetividades y el conocimiento construido y quién sabe qué tanto. Sí, subjetividades y bla, bla, y toda esa parte idealista que hay, ¿no? En las investigaciones. Pero antes de eso, daban cifras. ¿Qué les dice a ustedes como estudiantes de criminología que estemos constantemente dando cifras? ¿A qué les dice eso a ustedes? ¿Será importante o no? ¿O por qué? ¿Sí? Entonces eso también me lo van a escribir en ese cuartillo o par de cuartillas. ¿Sí? ¿Creen ustedes que es importante estar consultando las estadísticas u otros datos sobre algún tema de investigación? ¿Por qué será importante eso? ¿Sí? Acuérdense que si hay dudas sobre lo que estoy dejando, me pueden decir, maestra, no entendimos nada, por favor, no enloquezca cuando se pone a grabar sus diapositivas, entonces vamos a juntarnos en el Meet, en el Zoom no, porque es un asco esa maldita plataforma, que se le va el sonido y luego se congela la imagen. Qué sé yo, de alguna manera interactiva, nos ponemos a pelearnos ahí en el mismo Classroom, con puros comentarios. Lo hacemos, o sea, no es de que yo les deje esto y los mando a volar, o sea, no, aquí estoy al pendiente 24/7. Entonces, bueno, van ustedes a sacar esa reflexión, ¿sí? Sobre la importancia de esta consulta de estadística. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿O por qué lo tendrían que hacer ustedes? Y bien, tengan mucho cuidado al redactar, muchísimo cuidado. Se los súper suplico. Hay veces que uno lee y dice, o sea, se me hace que la idea general es esta, pero estoy entendiendo otra cosa. Porque a veces, o sea, no sé ustedes, pero a veces me da la impresión de que se sueltan así como hilo de media a escribir, escribir, y no ponen ni un punto y seguido, ¿sí? Hay que usar puntos, hay que usar comas para separar ideas, para separar oraciones.
Algo muy, muy importante, jóvenes, es nunca escribir en párrafos gigantescos. Nunca. Aunque en la siguiente diapositiva les doy algunos tips. Ese no lo puse, así que es muy importante que ustedes escuchen toda la grabación, todo el rollo que me voy a aventar y también pongan atención en lo que escribí. Pero hay veces que se me olvida escribirlo y ya hice la diapositiva, ya ni modo. Entonces, cuando ustedes escriban, no hagan párrafos gigantes. No es necesario hacer eso. Ustedes deben de hacer párrafos más breves, no sé, de unas 10 líneas, 15 a lo mucho, porque los párrafotes gigantes nadie los lee. Bueno, yo sí los leo, porque para eso me pagan, para enseñarles y bla, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a escribir un trabajo, un artículo, su tesis, lo que ustedes quieran, hacer párrafos gigantes es pésimo. Es una señal de que no hay habilidades de escritura. Porque un párrafo breve me está diciendo, ustedes fueron capaces de sintetizar una idea principal y la plasmaron en un párrafo. A lo mejor hay 3 oraciones en ese mismo párrafo, pero no es un párrafo que ocupe la hoja completa. Y muchos de ustedes me traían párrafos gigantescos, así de 1 o 2 hojas. No, jóvenes, eso no se hace. Cansa al lector. El lector es así como de en la torre. Y es más, uno se va perdiendo entre tanta palabra, tanta cosa, porque los párrafos deben ser breves, ¿sí? Entonces, 10 líneas, 15 líneas, y se acabó el párrafo, y el siguiente, y la siguiente idea va en el siguiente párrafo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. Tengan mucho, mucho cuidado a la hora de escribir, no me hagan todo en una sola hoja, así, sin un punto, sin una coma y en párrafos así gigantescos. Eso no se vale, ¿ok? Y bueno, les dejo también otros tips para redactar bien. Primero, hagan un borrador con la lluvia de ideas. Con su letra, así, con lápiz, en un cuaderno, a ver, voy a hablar de esto, y luego voy a hablar del otro, y luego voy a hablar de no sé qué, no sé qué. No es necesario que redacten todo en una hoja de su cuaderno. No, no, tampoco es así como para tanto. Bueno, si quieren, pues háganlo, ¿no? Pero pienso que van a perder un poco el tiempo. De lo que se trata es hacer lluvia de ideas. A ver, primero voy a hablar de esto, luego voy a hablar de aquello, y luego esta idea central, luego quiero hablar de este concepto, y luego quién sabe qué, quién sabe qué. Entonces vayan así como haciendo un borrador, un esquema, ¿sí? De lo que van a hablar en su trabajo. Con esta lluvia de ideas les va a dar una pista de cómo ordenarlo lógicamente, ¿sí? Porque ese es el segundo tip. Organizar las ideas de manera tal que se refleje cierta lógica. Es decir, si yo les estoy diciendo, a ver, reflexióname sobre las noticias a nivel local. Ya están ustedes acá echándose un rollo padrísimo sobre las noticias a nivel local, que no sé qué, que los queretanos somos unos cabezaduras que andamos en la calle, qué sé yo, no sé. Y de repente se saltan a su tema de investigación y luego me hablan de las cifras que vieron y después regresan al tema del nacional y luego del mundo. Eso ya perdió lógica, porque yo necesito que me ordenen las ideas. Primero les encargué hablar de las noticias, ¿sí? De lo local, qué pasó en lo nacional, qué pasó en el mundo, qué pasó con las noticias falsas, después las cifras, cómo vamos en violencia, cómo vamos en delincuencia, si les sirve a ustedes algo de eso, de lo que investigaron. O sea, todo eso lleva una lógica, un orden, ¿sí? Un orden de las ideas. Es lo mismo. Esa es la lógica a la que me refiero. No, no, no de que cumpla con las reglas aristotélicas, o sea, no, eso ni siquiera lo vimos en clase, ¿sí? Sino que su orden de ideas tenga cierta lógica, que vaya de lo general a lo particular, o que vaya así por temas más o menos hilados, y sí, entonces de eso se trata. Organicen las ideas de tal manera que haya cierta lógica en su argumento, ¿sí? El otro tip es precisamente leer ustedes su trabajo en voz alta y de preferencia, si tienen alguna víctima en su casa, que los escuche. Oye, fulanito, su hermanito, primo, tío, papá, mamá, roomie, compañero de departamento, lo que sea. Alguien que esté con ustedes y le lean
O grábense, también se pueden estar grabando. Grábense su voz, lo que están diciendo, y ustedes identifiquen si se entiende la idea. Es de preferencia hacerlo a otra persona, ¿no? Porque los otros son los receptores, entonces van a decir, no, no entendí nada de lo que estás diciendo, o, no, sí está muy clara la idea, quiere decir que por ahí la llevan, pero si les dijeron los otros, no te entendí, entonces tienen que volver a plantearlo, ¿sí? Entonces, esa es una buena estrategia para que uno redacte bien. Leer a otra persona lo que hicimos. Y no es mucho, o sea, no es como que tengan que leerle el Don Quijote a alguien y se vayan a dormir, ¿no? O sea, no, no es eso. Es solo 5 minutos de la atención de la otra persona para ver si entiende lo que ustedes están diciendo. Es una buena estrategia para saber si estamos redactando de manera correcta o si nos falta pulir algo, ¿sí? También les ayuda cuando leen sus trabajos, les ayuda a ver cómo, ¿se acuerdan de los parrafotes que les estaba hablando? O sea, a ver, lean eso ustedes en voz alta sin cargar aire en sus pulmones. O sea, es imposible. Por eso les digo, es importante usar comas, usar puntos, para que ustedes tengan una pausa al estar leyendo. Porque así como uno lee en voz alta, así deben estar leyendo en su mente. Entonces, léanle a otra persona y dense cuenta en dónde deberían poner una coma, dónde deberían poner un punto, porque ya se les acabó el aire, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia también que les recomiendo utilizar, espero que lo logren, para tener una mejor redacción. Y bueno, esperaré el trabajo entonces en el Google Classroom. Ahí van a subir esa tarea asignada. Pero antes, si hay alguna duda, hay alguna pregunta, algún comentario o queja sobre esta dinámica que vamos a empezar a hacer, pues háganmela saber de una vez para yo poder hacer los ajustes necesarios. Bueno, pues es todo. Cuídense mucho, échenle muchas ganas y les voy a dejar ya para la siguiente semana ya actividad de lectura. Entonces revisen muy bien cuando esté yo subiendo actividades y libros y esto y lo otro para que ustedes lo vayan leyendo. No dejen esta materia por ahí olvidada, así de que, ay, al fin lo hago todo el viernes. No, aguas, eso no se puede. Tienen que ir repartiendo sus horas. Acuérdense, son 5 horas por semana para cada uno de ustedes dedicándole a esta materia. Entonces deben tener tantas horas para que ustedes puedan leer y tantas horas para que puedan contestar los trabajos y las actividades que les estoy encargando. Así que esténse muy al pendientes, no dejen por ahí olvidado todo o lo dejen para el último, porque se les va a juntar la tarea y ya vieron qué relajo se hizo para el final del semestre. Bueno, pues no podemos permitir que eso nos pase al inicio de este. Bueno, los dejo, cuídense mucho, estén al pendiente de Classroom y que tengan un excelente día.